días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada del arco coseno. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente. Y es igual a arco coseno de 9 menos x a la 4. Siempre cuando vamos a comenzar este tipo de ejercicio yo les indico de que esta notación de arco coseno nosotros la podemos cambiar por la siguiente notación. Recuerden de que arco coseno en general de u es lo mismo que decir coseno a la menos 1 de u. Son expresiones equivalentes, ya lo que radica aquí es el autor, la preferencia de la notación que quiera trabajar. Nosotros podemos optar por reescribirla con la notación de coseno a la menos 1, dado que es una notación un poco más corta o más simplificada. Entonces vamos a proceder en primera instancia a hacer la reescritura del ejercicio, reescribirlo, y quedaría como y es igual a coseno a la menos 1 de 9 menos x a la 4. Y ya de salida nos damos cuenta de que la diferencia en escritura es bastante notoria, una escritura un poco más simplificada. Bueno, estamos preparados para comenzar a hallar la derivada de esa función y procedemos. Quedaría de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 de 9 menos x a la 4. Derivada del coseno a la menos 1. Entonces aquí tenemos ya indicada la derivada de la función que vamos a hallar. Observamos que es la derivada de una función trigonométrica inversa. Para tales efectos recordemos que existe una regla para esa derivada y es la siguiente. La regla dice lo siguiente. Derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 en general de u, esto es igual a la menos derivada con respecto a x de u sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Esta es la regla que nos va a permitir hallar esa derivada. Entonces procedamos a aplicarla de manera detallada, paso a paso, en el presente ejercicio y quedaría derivada del argumento sería entonces menos la derivada con respecto a x de ese argumento que es 9 menos 9 menos x a la 4. Aquí sería sobre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento que es 9 menos x a la 4, ese argumento al cuadrado. Y esto aquí es la derivada de y con respecto a x. Derivada de y con respecto a x. Bueno. Aquí estamos aplicando la regla de manera detallada, paso a paso, al presente ejercicio sin omitir nada. Aquí en el numerador nos encontramos que nos toca ya la derivada de una diferencia, una suma o diferencia, y procedemos a recordar esta regla de derivación algebraica que me dice lo siguiente. Si nosotros tenemos en general derivada con respecto a x de a más o menos b, esto es igual a la derivada con respecto a x de a más o menos la derivada con respecto a x, digamos, de b. O la letra sería lo de menos, puede ser u o puede ser v, la letra i es lo de menos, siendo a, i y b en este caso variable. Vamos a aplicarla de manera detallada paso a paso. Tendríamos entonces en el numerador de la expresión lo siguiente: menos
la derivada. Aquí hay que tener cuidado con el signo menos, que queda fuera de toda la expresión, menos la derivada con respecto a x de qué, de 9, menos la derivada con respecto a x de x a la 4. Cerramos nuestro signo de agrupación corchete y toda esta expresión sobre el radical, que sería 1 menos, aquí esto es derivada de y con respecto a x. En la cantidad subradical observamos este segundo término, que es un binomio elevado al cuadrado. Recordemos lo que es un binomio al cuadrado. Allá en el álgebra elemental de octavo grado teníamos a más b al cuadrado. Esto es igual al cuadrado del primer término más dos veces el primer término multiplicado por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Y si aquí fuese menos, entonces el primer término aquí o el segundo término, el signo es negativo. Entonces vamos a desarrollar ese binomio al cuadrado en la cantidad subradical y quedaría aquí lo siguiente. Dejamos nuestro signo de agrupación tal cual, porque hay un signo negativo que lo antepone y esto nos va a afectar a la postre el resultado. Entonces sería el primer término al cuadrado, que sería 9 al cuadrado, menos dos veces este primer término, que es 9, multiplicado por el segundo término, que es x a la 4, más ese segundo término, que es x a la 4 elevado al cuadrado. Vamos a elongar un poco más las líneas y tendríamos que ya esto es nuestra derivada. Vamos a proceder a analizar lo que tenemos en este momento. Aquí en el numerador de la expresión tenemos derivada de 9, que es una constante. Recordemos, la regla para derivar una constante me dice lo siguiente. La derivada con respecto a x de c, siendo c una constante, es igual a 0. Entonces, ya la tenemos, y aquí tenemos la derivada de la potencia de una variable. Recordemos esta regla que me dice lo siguiente: derivada con respecto a x de a a la n, esto es igual a n, que multiplica a la n menos 1. Bueno, ya tenemos las dos reglas que vamos a aplicar aquí en el numerador. Vamos a hacerlo de manera detallada, paso a paso. Aquí bajemos un poquitico este signo de agrupación, quedó muy largo, está ahí. Apliquemos esta regla en el numerador y quedaría menos, abrimos nuestro corchete, derivada de 9, que es una constante, dejémoslo indicado como 0, menos, aquí la derivada de esta potencia sería 4x a la 4 menos 1. Vean que lo estamos haciendo de manera detallada, paso a paso. Aquí cerramos el corchete y tenemos en el denominador lo siguiente. Esto aquí es nuestra derivada de y con respecto a x. Y acá tendríamos la raíz cuadrada de 1 menos, vamos a dejar el signo paréntesis ahí abierto, y aquí tendríamos 9 al cuadrado. Recuerden que es 9 por 9 y esto nos da 81, menos 2 por 9, 18. 18 que x a la 4, x a la 4, más, bueno, miremos qué viene ahora en el último término de ese trinomio. Aquí tenemos un trinomio y tenemos x a la 4 a la 2. Esto es una potencia de una potencia, propiedad de la potenciación. Si nosotros tenemos a la n elevado a la m, potencia de una potencia, esto es igual a la n por m. Se deja la misma base y se multiplican los exponentes, potencia de una potencia. Entonces vamos a aplicar esa propiedad y tendríamos x a la 4 por 2 sería 8. Bueno, dejémoslo hasta ahí y cerramos el paréntesis que tenemos abierto acá. Acá en el numerador de la expresión podemos observar que
nos tocaría desarrollar aquí las operaciones indicadas y acá en el denominador quitar el paréntesis, el cual afecta todo ese trinomio que está en la cantidad subradical. Entonces procedemos y tendríamos en el numerador el 0, no implica nada ahí, tendríamos menos, por menos me quedaría más, entonces sería más, recuerden que no se hace necesario poner el signo más y quedaría como numerador de la expresión 4x a la 4 menos 1, 4x a la 3. Aquí sería sobre la raíz cuadrada de 1 menos por más daría menos 81. Aquí tendríamos ahora menos por menos da más 18. 18 que x a la 4 y menos por más nos da menos x a la 8. Bueno, y esto que es aquí, la derivada de y con respecto a x. Derivada de y con respecto a x. Que extraña la y, vamos a mejorarla. Derivada de y con respecto a x. Bueno, observamos este resultado que nos dio derivada de y con respecto a x es igual a 4x a la 3 en el numerador sobre la raíz cuadrada de 1 menos 81 más 18x4 menos 8x3. Vamos a particionar aquí el tablero. Vamos a particionar el tablero y se hace un paso que es posible desarrollarlo y tendríamos lo siguiente. Derivada de y con respecto a x va a ser igual. Nos tracemos la línea divisoria y en el numerador tenemos 4x a la 3. La cantidad, el radical, y miramos la cantidad de su radical. Acá tenemos 1 menos 81. Diferencia de números enteros, tendríamos 1 positivo menos 81, me queda menos 80. Entonces me quedaría aquí menos 80 más 18x4 más 18x a la 4 menos x a la 8. Bueno, menos x a la 8. Nosotros ya podríamos dejar este resultado tal cual, puesto que ya no es posible, en el momento no es posible simplificar más nada. Para tal efecto vamos a encerrar este resultado en una pequeña cuadrícula rectangular para resaltarlo como es nuestra costumbre. Entonces ya podemos darnos cuenta que estamos frente al resultado de la derivada de arcocoseno de 9 menos x a la 4. Nos dio 4x3 sobre la raíz cuadrada de menos 80 más 18x4 menos 8x menos x a las 8. Acá es un ejercicio muy sencillo, muy bonito, desarrollado de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Como siempre nos estamos apoyando aquí en las reglas o propiedades que en un momento determinado fue preciso que recordáramos para justificar cada uno de los pasos. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Hannibal Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam Aleikum. Salam Aleikum. Recuerden desde Barranquilla, Colombia, para el mundo entero, Profe Hannibal Chartuni.